9:59. Señores, está con nosotros Santiago Muñoz, el director del Servicio Geológico Nacional. Entonces, el Servicio Geológico Nacional ha preparado un estudio de vulnerabilidad sísmica en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo. Sería importante que él nos hiciera un resumen de este estudio antes de que entremos en otras informaciones. Gracias. Buenos días a todos. Me enorgullece compartir este programa tan interesante y tan animado. El honor es nuestro que usted esté por aquí. Gracias, Laluz, y felicidades por su diputación. Muchas gracias. Nosotros, este estudio de amenaza sísmica y vulnerabilidad física del Gran Santo Domingo es un estudio que se ha realizado en estos últimos 2 años con financiamiento de la Unión Europea. Está participando el Servicio Geológico Nacional como la institución del Estado de implementación y con ellos el Servicio Geológico francés, el BRGM, el Servicio Geológico español, el IDME y el Instituto de Riesgo de Italia. Cada una de estas instituciones pues tienen unas responsabilidades o tuvieron en este estudio y nosotros pues con todo el equipo técnico del Servicio Geológico, pues estuvimos. El ingeniero Leonardo Reyes Madera tuvo algo que ver con eso. El ingeniero Leonardo Reyes Madera él está de consultor de uno de los productos, es decir, el proyecto tiene son unos 4 tipos de productos. Dentro de cada producto hay unas 6, 7 actividades. Una de las actividades, un ejemplo, es el tipología, índice de vulnerabilidad de viviendas de aquí del Distrito Nacional. Y al ingeniero Reyes Madera le tocó una consultoría para, con los insumos de todas estas informaciones, entonces recomendar lo que es la actualización de reglamentos sísmicos. Los reglamentos sísmicos se realizan siempre con bases de información de los estudios de microzonificación sísmica, porque lo que es el subsuelo, su comportamiento ante un sismo, ya la velocidad de la sonda y todo eso, con esos parámetros es que se actualizan los reglamentos. ¿Cuáles son los principales hallazgos del estudio? Sí. En el estudio, pues, desde el inicio se realizó un estudio geológico de aquí del Gran Santo Domingo, caracterizando los diferentes tipos de roca, estudio geofísico, que es como hacer una sonografía del subsuelo, Qué interesante. medición de las velocidades de los diferentes tipos de roca. Entonces, de primera caracterizamos todas las rocas que tenemos. Y un ejemplo, desde el malecón, todas las diferentes terrazas, ya en esa primera parte hasta la 27, ahí tenemos un tipo de roca que llamamos Formación Isabela, que está caracterizado por las rocas más duras, pero sí tienen los tipos de cavernas, como vemos en la Cayetano Germosén y en otras áreas, se caracterizan ese tipo de roca. Luego, de la 27 hacia acá, ya tenemos lo que nosotros llamamos la formación caliza tipo Los Haitises. Dentro de ella son unas calizas duras, pero sí hay zonas que nosotros llamamos de dolinas. Estas zonas o endorreica de cúmulo de arcillas, agua, tipo el ejemplo de la zona de los prados. O zonas. Los prados y las praderas. Exacto, sí. Perdón, un paréntesis ahí. Sí. ¿Usted compraría una casa en la pradera? Bueno, en los prados, en la castellana. Se puede, siempre y cuando ha sido diseñada y se ha hecho su estudio geotécnico y las características. Se puede construir para eso. Mire, cuando yo era niño, por ahí nosotros montábamos caballos, eso eran montes. Sí, es por eso. Y eso era una laguna. Sí. Ahí mismo donde está el parque ambiental, ahí eso es una dolina natural, es decir, un hueco que se ha colapsado y por ende hay ese cúmulo de arcilla. Ahí en la misma Mejía Ricard con Núñez de Cáceres, donde ahí hay un negocio. ¿Dónde está el parque? ¿Dónde está el supermercado Bravo? Ahí esas son zonas de acumulación de arcilla y de cantidad enorme de agua. Por eso, y en otras zonas de esas áreas ahí de los prados, hicimos una perforación. En el entorno del club
se hunde el terreno así. Eso es lo que nosotros llamamos subsidencia. Hay cúmulos de arcilla que por ende tiende a bajar.Nosotros realizamos una de las perforaciones, hicimos más de 63 aquí. ¿Cómo? Entre perforaciones entre 20 y 80 metros y de informaciones de sondeo del metro, acumulamos más de 300, entonces pudimos tener datos concretos de toda la perforación. Un ejemplo. Señor Muñoz. Sí. Ajá. Yo quiero confirmar unos datos, a ver si han sido bien interpretados, porque la verdad que son alarmantes, producto del estudio. Entre las zonas más vulnerables de Santo Domingo está, como usted viene diciendo, Los Prados, zona colonial y la parte baja de Jaina y San Cristóbal. ¿Es correcto? Sí, en esto hay que entender, el riesgo no es más que la amenaza por la vulnerabilidad por el nivel de exposición. Entonces, hay zonas que pueden tener más amenaza en cuanto a la parte de sismicidad y hay zonas que pueden ser más vulnerables. Sí. Un ejemplo, todo ese borde de ríos Osama que están se han ido acumulando esas sedimentos. Exacto, esos sedimentos finos, pues por ende, cuando ocurre un sismo, ahí sucede lo que nosotros llamamos liquefacción, es decir, se comporta como agua esos sedimentos. Hicimos una perforación justo en los guandules donde hay una escuela ahí y salieron más de 20 metros de ese material muy malo. Entonces, ahí en ese tipo de edificación, en esas zonas, pues por ende hay más peligrosidad. ¿Ustedes recomiendan estudio de suelo para las edificaciones? Es obligatorio, no es que es recomendable, sería obligatorio, es decir, un estudio geotécnico que te dé las características típicas del subsuelo en cada sitio. Es decir, tenemos aquí en el Gran Santo Domingo, un ejemplo, esta zona aquí de Naco, es una zona de esos tipos de calizas, que son algunos tipos de arcilla en algunas áreas, pero ya más hacia el norte, hacia Arroyo Hondo, ya tenemos otra formación de roca, lo que comúnmente conocemos como caliche. Esa arcilla. ¿El caliche es bueno o es malo para construir como base? Hay zonas que no es bueno, porque por el sentido de que si tú no tienes un estudio geotécnico y que te dé las recomendaciones de vida para el espectro de diseño, pues puede ser muy mal. Entonces, ¿por qué? Porque hay un componente ya arcilloso que contiene ese caliche, que por ende hay áreas donde la amplificación de las ondas son mayores en áreas donde hay arcilla, limos, arenas. Cuando ustedes dicen que entre las zonas con mayores problemas está la Barquita y la Ciénaga, y habla de la necesidad de esos estudios de suelo, ¿se habrá tomado en cuenta eso con el nuevo proyecto de la Barquita? Lo que sucede, el nuevo proyecto de la Barquita está... Es anterior. Está en un terreno donde... Exacto, en un terreno. Lo bueno de ese proyecto, y lo valoramos infinitamente, que se está ahí. ¿Cuál proyecto? El de la Barquita. ¿Lo valoran infinitamente? Sí. ¿Por qué? Porque se está sacando gente de una zona muy vulnerable, extremadamente vulnerable, y eso es lo que en el mapa de vulnerabilidad se va cambiando de un sitio que estaba rojo ya a un sitio verde, porque esos se han quitado, esas viviendas que esa de ahí. Comunidad de la Barquita ahora está más segura, en una zona menos vulnerable. El proyecto tiene ese componente de valor agregado muy bueno, porque esas personas van a un lugar más seguro. De 23 edificios que alojan instituciones gubernamentales, solo uno soportaría un terremoto de magnitud. El Palacio lo soporta. Solo uno, ¿es correcto eso? El proyecto, uno de las, como está dividido en actividades, una de las actividades es la evaluación de 23 edificaciones del Estado. En 2 se hicieron la evaluación estructural, el edificio de la Comisión Nacional de Emergencia y el edificio Juan Pablo Duarte. ¿Qué significa la evaluación estructural? Juan Pablo Duarte del Huacal, exacto, para la gente que nos escucha. Sí. Hicimos la perforación del subsuelo, se hizo geofísica en todo el alrededor de los edificios, y se escanearon todas las columnas para chequear el tipo de acero y todo, y se barrenaron, tomaron muestras de los tipos de hormigón. Todo eso fue a un laboratorio ya con el diseño del edificio, entonces eso se hace una modelación. Dentro de la evaluación pues está un componente que es la parte
de la geometría del edificio y otra ya la parte estructural. Sí, de forma responsable lo decimos, el edificio de la Comisión Nacional de Emergencia tiene buena estructura. Pero usted se fue del Huacal, sí, se fue para el otro edificio. ¿Qué pasó en el Huacal entonces? Yo no, ahí voy a llegar. No, porque sí, pero usted estaba explicando, entonces se fue para... es decir, que las conclusiones no fueron muy positivas. Sí. Entonces, en cada uno de los edificios se han montado unos acelerógrafos en la Comisión Nacional de Emergencia y en la Huacal. ¿Qué es lo que es un acelerógrafo? Eso es, se va monitoreando 24 horas en tiempo real. En el edificio está montado uno en la base y otro en la parte superior, y va indicando cuando ocurre un sismo el comportamiento del edificio, y esa base de datos lo estamos teniendo. ¿Y entonces hay que poner uno en cada edificio? Eso, bueno, sí, eso ¿qué es cuesta para eso, un acelerógrafo? Puede andar $10,000 $10,000. Eso es menos, eso es $1,000. ¿Me lo van a robar? No, eso es. Pero lo importante de esto y lo bueno es la preocupación. Recuerden cuando el sismo de Haití en el 2010, pues todas las instituciones del Estado colapsaron, y uno de los eso mismo puede pasar aquí. No. Y una de las partes nuestras es esto. Eso está pegado con saliva en Haití. Ir creando esa resiliencia, esa capacidad de donde vivimos, de soportar un evento de esa magnitud y poder seguir el Estado con todo esto. Bueno, doctor, yo estuve en la loma de Isabel de Torres, fui al teleférico hace poco y vi trabajos que fueron hechos hace 45 años. No hable de Puerto Plata, que ahí se cayeron todas las escuelas. No, pero es lo que te iba a decir. Perdóname, sin embargo, esa construcción que hizo el doctor Balaguer ahí, arriba. Cayeron todas. No, eso estaba ahí, lo de que Balaguer hizo estaba ahí, se quedó ahí. De eso no se cayó. Perdóname. No, yo no soy balaguerista, pero hay que ser justo. Sí. Quiero hacerle una pregunta. En un país como este, donde cualquiera tiene un solar y arranca una edificación para después buscar cómo regularla, ¿qué consejo usted le da a los adquirientes de apartamentos, a los constructores improvisados, ante toda esta realidad que estamos viendo en la República Dominicana de construcciones informales y de un Ministerio de Obras Públicas que dispone de un departamento que no tiene la capacidad de dar respuesta incluso a los que buscan la formalización, como lo confirmó Acoprovi aquí, que recomendaba la tercerización de este tipo de inspecciones? Casualmente en el proyecto se hace un estudio de la tipología de viviendas de aquí, y hay una caracterización desde las viviendas construidas desde la época colonial, mampostería, todo eso, la mezcla de cemento, hormigón. Entonces, una de las preocupaciones mayores es que las construcciones donde puede haber un gran en el terremoto, un gran daño es en las construcciones informales. Un ejemplo, aquí en Naco existe un sector, La Yuca. Entonces, esos sectores que se han creado o esos barrios, en estos sectores, pues, ¿cómo es que han iniciado la construcción? Esas construcciones informales comienzan una edificación, primero un primer nivel, luego continúan la segundo nivel, y hay áreas donde hay 5 y 6 niveles. Entonces, igual, el Manguito, los Praditos. Entonces, compro una casa de un nivel y yo digo, arriba le puedo, ese otro solar, yo sigo construyendo ahí arriba. Entonces, esas construcciones informales, y una de las recomendaciones nuestras es esto, ver de qué forma se vía Obras Públicas, que por cierto, Obras Públicas está fortaleciendo con una capacidad de un personal con respecto a esto, y lo digo porque ellos participaron en la evaluación de las edificaciones y en todo el proyecto, y la idea es cambiar esa cultura de la gente construir donde quiera, en un primer nivel, y después seguir sin ningún tipo de estudio o recomendaciones. Doctor, el tema de los haitianos construyendo en la República Dominicana, con estos criterios subdesarrollados de ganar dinero a costa de la calidad y de la seguridad, ¿qué garantía ofrecen al que adquiera una vivienda de esa
¿Qué se hacen con esas condiciones de ilegalidad? Sí, ahí viene algo muy importante. En la construcción debe de haber un ingeniero, ya el de la obra, y una supervisión estricta en la calidad. No es lo mismo poner un hormigón 200 o 180 y que un edificio que lleve un hormigón 300 o 275. Entonces la calidad debe imperar en todo tipo de construcciones, y esa responsabilidad de todo el que crea proyectos inmobiliarios debe de ser, porque es que debemos de ir mejorando en la calidad. Pero ¿cómo yo controlo? ¿Cómo yo controlo eso? Porque el Estado aprueba una obra, si es que la aprueba, pero el Estado no está ahí en esa obra. Para vigilar la calidad. ¿Qué nivel de control, indicadores de calidad nosotros podemos tener? Supervisión, las obras tienen supervisión. Y hay un permiso. ¿Cuál es la supervisión que tiene? Claro, ¿Cuál es, Julio, la que tiene? Todas las obras tienen que tener supervisión. Pero yo digo hormigón 300 y pongo 150. ¿Cómo lo van a saber? Y me ahorro ahí, ¿qué mecanismo tiene el Estado para saber? O el adquiriente de una vivienda que donde iba hormigón 300 no pusieron 180. Tú te fijas, párate en una construcción y tú ves esas probetas que cada vez que hay un vaciado, hay una certificación de ese hormigón, y eso se manda al laboratorio a realizar el estudio. La prueba de fuerza. Exacto. Eso uno lo puede pedir al constructor. Por ejemplo, yo le digo, mira, muéstrame que tú construiste, con qué tipo de hormigón tú trabajaste. Y eso debe ser responsabilidad de ellos. Y eso es lo que debemos de ir mejorando. Finalmente, de mi parte, ¿cuál es el próximo paso? Concluido este estudio sobre la amenaza sísmica y la vulnerabilidad, el próximo paso para que esto no se quede engavetado. Sí, hay varios pasos. Uno de ellos, y el proyecto lo lleva, se hizo un diagnóstico de las alcaldías, del planeamiento urbano, comité de prevención, mitigación y respuesta, y hay recomendaciones en esa parte, y será entregado a los salientes y a los entrantes. Okay. Igualmente hay una parte de un documento de gobernanza y ordenanza, que es lo que tiene que ver con los niveles de edificación en ciertas áreas. Y todas las recomendaciones a cada uno de los administradores de estas edificaciones del Estado se le va a entregar ese documento, e igualmente todo el estudio va a estar disponible para toda la sociedad. Vamos a ver si las personas que están aquí tienen que ver con este tema. Julio, una aquí hay breve. 4 personas, vamos a ver si están con ese tema ahí, y permitimos tu pregunta. No con el tema, por favor. Con el tema, si están en otra cosa. Buenos días. Adelante. Buen día. Buenos días. Adelante. Sí, buenas. Sí. ¿Está el geólogo ahí todavía? Sí, claro, aquí está el señor Santiago Muñoz. Muy bien, una pregunta, a ver si me puede ayudar en esto. ¿Cómo yo sé si voy, un ejemplo, primera vez que iría a comprar un apartamento? Sí. ¿Cómo yo sé que ese residencial donde yo voy a adquirir mi apartamento tiene esas estructuras, está el suelo bien en esa parte? O sea, no solamente llevándome de lo que me diga el ingeniero o la constructora. ¿Hay algo que lo avala, que tenga un certificado o algo? Sí, así es. Sí, un ejemplo, tú vas a adquirir un edificio aquí en la zona, aquí en Naco, en la Alberto Laranquín. Entonces, en el mapa geológico de microzonificación sísmica, ahí se puede, se ubica el sitio donde está, ahí te dice los tipos de rocas, y por ende en obras públicas, cada quien que emite para obtener un permiso debe de llevar su estudio geotécnico de esa edificación, y tú la puedes exigir si va a comprar, para que te notifiquen bien que lo que tú estás comprando. Yo le puedo decir, muéstreme que usted tiene su autorización de obras públicas para construir este edificio. Sí, bueno, y eso es José, previo. Tenía una inquietud. Sí, nosotros tenemos en República Dominicana, según el mapa de fallas sísmicas, una observación. Comúnmente no es bueno decir fallas sísmicas. Hay fallas las fallas son fallas geológicas. Puede haber fallas activas o fallas pasivas. Exacto. Pasivas. Porque el problema, hay sismos que no son debido a fallas geológicas. Okay. Y entonces, hay sismos que no son debido a fallas. Perdón. ¿Y cuál entonces puede ser la causa? Perdóname. Podemos. Sí, explíquelo. Sí. Claro.
Tú me preguntabas de la falla. Que no sabía, para mí eran las fallas lo que ocasionaban los sismos. Si no hay falla, yo me sentía que estaba seguro. Fíjate, y para andar un poquito rápido, ahí aquí tenemos que ver con lo que es la placa tectónica. Nosotros, la isla Hispaniola, es un conjunto de terreno tectónico, es como un mosaico que se fue formando en diferentes tiempos geológicos desde hace más de 130, 140 millones de años. Entonces, esos bloques se formaron en diferentes sitios y por ende, por la tectónica, es decir, los empujes de la placa de Norteamérica del Caribe han ido presionando y entonces nos hemos unido. Esos bloques quedan separados por grandes fallas. ¿Qué sucede? Que esa subducción de la placa de Norteamérica en esta placa del Caribe donde estamos nosotros, entonces genera esos sismos internamente. Okay. Hay un ejemplo, en el este tú tienes un enjambre, en el instituto, en el sismológico, tú vas y diario tiembla 20, 10, de entre 3 y 4 grados de magnitud, pero no son debido a la falla. Entonces, esa falla es importante, el mapa aquí indica que dice mapa de fallas sísmicas, pero yo lo que estoy leyendo... 14 acumulando energía. 14. Ese mapa fue hecho por alguien de un periódico y incluso tiene un aquí dice rojo. Fuente Plan Nacional de Contingencia para Terremotos, Comité de Operaciones de Emergencia. Ese hay que hacerle unas correcciones. Ok, pero lo importante no es eso, porque eso todo se va a corregir. No es eso. ¿Cuáles son los niveles de riesgo que tenemos, no los dominicanos, sino todos los que vivimos en la isla Hispaniola, de que ocurra un terremoto o un temblor de tierra de gran magnitud en los próximos años? Puede ocurrir no en los próximos años, en cualquier momento. Y con la falla septentrional, en el borde del Cibao, la septentrional que va desde dentro del mar, pasa frente a Samaná, Sánchez, sigue un poquito al norte de San Francisco, la línea noroeste, toda esa parte pasa por Moca. Esa falla septentrional puede ocurrir un sismo por encima de 7 en cualquier momento. Oigan eso, y en señores. el estudio de microzonificación sísmica que realizamos en Santiago en el 2011 está, y se lo puedo enviar el informe. Por favor, entero. Porque para mí esa es una primera plana. Hacia el norte, en la tenemos zona de Puerto Plata, detrás de la Isabel de Torres está la falla Camus. Pero que al norte de Puerto Plata está la Hispaniola Norte, que es esa zona de subducción. Recuerden el sismo del 2003. Entonces, al sur tenemos la práctica en Enriquillo. Esa fue la que explotó en Haití. Y aquí, en la parte dentro del mar, lo que llamamos la trinchera de los muertos. Está ahí mirando desde San Pedro, La Romana, unos 80 kilómetros. Eso tiene unos 5.000 metros de profundidad. Wow. Doctor, esa trinchera de los muertos es la que presiona con la placa norte, con la de Estados Unidos, Norteamérica. No, la placa de Norteamérica, donde está la famosa fosa de Milwaukee, la trinchera de los muertos, hace esa subducción, y con la placa del Caribe, y ahí está la fosa esa que tiene 8.4 kilómetros de profundidad, 8.400 metros. Y entonces la trinchera de los muertos está hacia aquí, frente aquí a Santo Domingo, esa parte. Entonces esa es otra zona. Entonces nosotros tenemos la subducción en la parte norte y esa subducción por la trinchera de los muertos. Bueno, muchas gracias al doctor. A las órdenes. Muchas gracias a Santiago Muñoz. Julio, reiterar, Julio, que él dice, Servicio Nacional de Geología. Reiterar que él dice que en la falla septentrional, que va de la línea noroeste al nordeste, atravesando el Cibao, llegando hasta Samaná, en cualquier momento puede ocurrir un sismo de magnitud por encima de 7. Recuerden, el sismo el 4 de agosto de 1946 va a ser 70 años ahora en agosto. 8.1, ¿cómo estaba la ciudad en ese entonces? Aquí no habían edificaciones. Entonces, la cantidad de personas. Aquí tenemos en Gran Santo Domingo más de 3 millones de personas.
y todas las otras ciudades. Pero esa no afectaría aquí, esa afectaría en el Cibao y en el Nordeste. No, es que tú tienes un sismo donde tú tienes el epicentro de 8.1. ¿Hasta dónde llega el radio? Porque van las ondas, van propagándose. Pudiera llegar a Monte Plata, doctor. Y en las zonas donde hay esos sedimentos finos, entonces se puede amplificar las ondas. Bueno, señores, muchas gracias. Prepararnos es lo que tenemos que hacer, prepararnos todo. Impactantes las palabras del padre de una de las víctimas dominicanas de la tragedia de Orlando. Él recibió, el señor Juan Ramón Guerrero, tiene el mismo nombre que su hijo que murió. Él ayer recibió, recuerden que el presidente Obama estuvo en Orlando y el dominicano Juan Ramón Guerrero recibió una llamada del gobernador de Orlando, Rick Scott, a propósito para darle el pésame, y dice que me llamó a mi celular para darme las condolencias. ¿Para qué carajo yo quiero esa condolencia? Yo lo que necesito es ver a mi hijo vivo. Pero ya se murió. Vivo él no lo va a ver. Sí. Bueno, pero está hablando un padre con dolor, señores, hay que entenderlo. Él responsabiliza, tenga razón o no, son las palabras de un hombre que acaba de perder a su hijo. Responsabiliza al gobierno de los Estados Unidos de la tragedia de Orlando. Sí, es verdad. ¿Qué él dice? El gobierno no hace su trabajo cuando permite que ocurran tragedias como esa. ¿Qué dice el señor Guerrero? Nosotros pagamos los impuestos al Estado para que haga su trabajo y nos garantice la seguridad de todos los ciudadanos, pero nos están dejando desamparados. ¿Y qué más dice? Que nunca se imaginó que cuando emigró hacia Estados Unidos buscando más seguridad en el 1999, que salió de República Dominicana para Orlando, iba a tener este final con relación a su hijo. Mi pequeño estaba construyendo su futuro en la universidad y todo quedó destruido. Qué lástima. Señores, a propósito de asalto, la madre del senador Hans Bielú, hay un reporte de que fue asaltada a punto de pistola. La madre del senador de Montecristi, Hans Bielú Cabrera. ¿Dónde fue eso? ¿Aquí o en Montecristi? Fue víctima de un atraco la madrugada de este viernes en Santiago. Ligia Cabrera de Bielú fue atracada por dos individuos en su residencia del sector Cerros de Gurabo en Santiago. La dama salió a caminar y cuando regresó se encontró con dos delincuentes que a punta de pistola la obligaron a entregar parte de los bienes. Cabrera no presenta signos de violencia. Lo que vamos a ver si tenemos detalles, si fue en la casa cuando regresó, si fue en el camino, que ella fue atracada a punto de pistola, la madre del senador Bielú Cabrera de Montecristi. Julio, permíteme dar las gracias a todas las personas que están siguiendo la transmisión de Sol de la Mañana vía Facebook Live. Gracias por la sintonía. No podemos comentar muchas de las cosas que están poniendo en los comentarios, pero agradecemos infinitamente la cobertura. Así es. Cambio fuera. El sol de